¿Qué tal, amigos de Fútbol Capital? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Capital Deportiva, que se emite por la página de La Capital Deportiva. Y hoy tengo el placer y el honor y también de decir que es mi amigo, que lo conozco desde hace muchos años, aunque físicamente no nos hemos conocido, pero ya tenemos una amistad de años, con el buen Javier Sagún, que todo el mundo lo conoce y no ocupamos de darle preámbulo alguno. Su solo nombre ya sabemos quién es. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. William, sí, y me aprecio también de tu amistad, me da mucho gusto platicar contigo. Nos falta, porque además en algún momento quedamos en tomarnos un tequilita, brindar sí, y platicar largo acerca de los muchos temas que tenemos comunes, ¿no? Sí, que ese tequila lo tenemos que... ¿Cuántos años hemos pospuesto? Como 4, ¿no? Más o menos. Está añejando, pero ya es tiempo. Pues para que sepa mejor, ¿no? Y luego de aquí, de Arandas, la tierra del tequila. ¿Cómo? Más. Por supuesto, no, con más razón, ahí es delicioso, ¿no? ¿Sí has probado algún tequila de acá, Javier? Pues bueno, soy sagún de Jalisco, veas que hay sagunes también de Michoacán, pero yo, mi familia, tengo mucha familia en Jalisco y pues la familia que tengo por allá, cuando me envían o cuando me regalan tequila, lo llevan justamente de esa zona. Ah, de aquí. Entonces, de Los Altos, por eso. De Los Altos, pues. No, pues, entonces ahí cuando nos toque alguna reunión ahí en Guadalajara te llevo uno de aquí. Ya tenemos ese tequilita pendiente y una buena bohemia. Sí. Exactamente, yo con mucho gusto, además me dará un gran placer. No, el placer será mío, Javier. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito de tu trayectoria, Javier. Últimamente te hemos visto ya que desapareciste un poco de la televisión, de la pantalla, pero hay hay dos razones. Una, pues tu salida de Televisa, y la segunda, pues obviamente que tuviste una lucha contra una enfermedad terrible, ¿no? Que me da mucho gusto que ya saliste adelante y que estás aquí y estamos aquí platicando, que te lo digo sinceramente, muy, muy contento y te digo, feliz de que estés aquí con nosotros. No, muchas gracias, sí, vaya, fueron los dos elementos, fundamentalmente el primero. Ya hace 4 años, prácticamente 4 años, a noviembre o diciembre de este año serán los 4 de que salí de Televisa Deportes después de haber estado 26, o sea, sí fueron bastantes añitos los que tuve un lugar en Televisa Deportes, ahora es TUDN, y tuve un papel en los últimos 10 años, por lo menos, los últimos 15 años, que sí fue muy importante. O sea, yo me encargaba de abrir los programas estelares, en los magnoeventos, los mundiales, el programa La Jugada del Mundial, que era el estelar, o de los Olímpicos, y por supuesto, pues domingo a domingo la jugada, ¿no? Siempre se abría con la crónica de color que yo hacía, y fue durante muchos años. O sea, yo haciendo más o menos una cuenta redonda, sin saber exactamente, yo habré hecho alrededor de 1500 colores, no solamente de fútbol, también en eventos como los Juegos Olímpicos, sí. Y pues la cantidad de investigaciones y la cantidad de historias, y sí fue un trabajo muy, muy, muy fructífero, el que me tocó hacer allí, en una relación en la que la empresa me dio muchísimo y creo que yo le retribuí de una buena manera. Y después el tema del cáncer, me dio cáncer, una buena noche, además en un 2 de noviembre, en un Día de Muertos. Imagínate tú, si no estaba el tema de los significados, ¿no? Sí. Y fui al hospital y me dijeron, tienes un problema grave de riñón, porque parecía que tenía una inflamación derivada de una hemorragia, que era sangre. La inflamación era sangre, que estaba separando la capa superior del riñón y la hacía muy gorda. Entonces, después se hicieron más estudios de imagen, y resultó que alrededor del riñón había 2 kilos de un tumor canceroso. A la postre me enteré que era uno de los tipos de tumor más agresivos. Y bueno, fue un periodo muy largo en el que la incertidumbre, y no solamente la incertidumbre, sino la certeza de que tienes la cuenta regresiva, te hace pensar y procesar cosas de muy diferentes maneras. Y es un periodo de vida que estuvo muy cerca de la muerte, sí. Porque lo fue, y después me lo quitaron todo el riñón. Yo traigo nada más un riñón, el riñón izquierdo se lo llevaron porque rodeaba por completo este tumor,
y después me hicieron un nuevo examen, un escáner de cuerpo completo, y ahí salió que no tengo nada visible, y ese tipo de escáner que hacen es muy preciso, entonces existe la confianza de que se fue completo, pero de todas maneras se tuvo que hacer un procedimiento de radioterapia durante prácticamente 2 meses, diario, con los malestares. No, las quimios son más agresivas, la radioterapia no tanto, pero bueno, así fue la triste historia que se convirtió de repente en una buena historia. Eso sucedió este año ya. Sí. El tema de que ya toqué la campanita cuando terminé el tratamiento de las radios, es decir, yo tengo algunas razones, pues además me hice abuelo por segunda ocasión este año. Imagínate tú, un año tan malo, tan desagradable como ha salido el 2020 con sus coronavirus y todas estas cosas y sus cuarentenas. Vamos a pegar fuerte. Muy fuerte, pero a mí me dio vida, por una parte, con el tema del cáncer, y por la otra, me dio más vida con el tema de mi nieto. Entonces, qué extraño, ¿no? Sí, un poco raro. Pero fíjate, el tema lo pensaba tocar un poquito más adelante, pero ya estamos hablando de él, porque sí, de verdad, esta noticia, si no me equivoco, fue la mala noticia. Te la dieron en noviembre del 2019, si no me equivoco. No, sí fue el 2019, ¿no? Así fue. Bueno, el año pasado, noviembre del 2019. Y el 23 de marzo ya te dicen que que ya saliste de esta terrible enfermedad. ¿Qué significó para ti? Quiero regresarme un poquito, Javier, que nos platiques ese momento de cuando estabas redactando la carta que le mandaste a tus hijas. Bueno, la carta tuvo que ver con la idea de pelear. Cuando tú tienes cáncer, mi madre murió de cáncer. Mi madre en alguna ocasión me dijo, sí, ya se volteó el reloj de arena y ya está corriendo el tiempo, ya está corriendo mi tiempo. Yo ya tengo cuenta regresiva. Yo le decía, no, mamá, que hay que ir para arriba, hay que levantar. Sí, de acuerdo, lo voy a hacer, seguro lo voy a hacer, pero la cuenta regresiva ya empezó porque tengo cáncer, y esto tampoco le puedo dar la vuelta, no puedo darle la espalda a ese hecho. Y cuando tú te enteras y cuando realmente te pasa a ti, por muy próximo que hayas estado un caso, lo que te sucede en piel, ya cambia las cosas por completo, y te das cuenta de que sí tienes que ejercer algo para dejar, empiezas a hacer una especie de herencia. Eso es cierto. La carta era una manera de dejar un primer documento escrito de herencia, pero yo les decía, porque además a mis hijas les contaba cuentos de niñas, yo las iba a dormir y les conté miles y miles y miles de cuentos, y les dije, bueno, ahora le resulta que el héroe del cuento tendría que ser yo, y tendré que vencer al dragón como San Jorge, y entonces esta es la idea, y se van a dar cuenta que voy a pelear, y como en los cuentos se van a dar cuenta que voy a ganar. En el fondo pasaban muchas cosas, pero bueno, por lo menos el discurso tiene que ser así. Sí, claro. Y les prometí, además se los dije en la carta, imagínate tú, vamos a ponernos un tatuaje además con la espada de San Jorge, porque además eso va a ser el símbolo de nuestro luchar, de nuestro no permitir la injusticia, de no permitir caer, de no permitir doblarnos. Y y mole que me salvo. Entonces ahora nos vamos a poner el tatuaje. Uno, habitualmente yo a mis hijas no se pongan tatuajes, bueno, pero ya yo mismo puse el tema en la mesa, y ahora me dijeron, yo quiero una pero que sea, no, que sea chiquitita, así chiquita, nada más. No puede ser más grande. No, sí, medianita, ok, está bien. Pero bueno, se atravesó después el tema del coronavirus y ya no ha habido manera de ir con el de que hace los tatuajes. Pero sí, es una de las partes. Y claro, ¿no? Ese periodo es un periodo muy difícil, porque es un periodo de muerte, es un periodo de que debo aceptarlo, que empecé a preguntar con la gente cercana a mí. Vi todos los escenarios, y uno de los escenarios es la eutanasia. Yo siempre he estado de acuerdo con eso. Es un tema muy controversial y lo que sea, pero como yo estoy de acuerdo, yo empecé a buscar quien me dijera quién era el doctor que me iba a permitir tomar yo la decisión de terminar con mi vida en caso de que se diera una situación ya mucho más avanzada y terminal. En el caso terminal yo sí tenía previsto con toda claridad, y hablado además perfilado, no hablado, porque claro, eso es algo que tiene que llegar en su momento. Llega en su momento, exacto.
no es antes, la víspera no se debe hacer, pero sí lo hice, empecé a investigar y sí me dijeron, bueno, si se da el caso, yo te voy a ayudar, alguien me dijo, y yo te voy a triangular con la persona que te va a permitir tener esta culminación, pero no llegó. No llegó el momento. Afortunadamente, ¿qué dices? No, qué bueno, porque si no, imagínate, de verdad que sí es complicado este tema y de verdad sé que traes una coraza encima y eres un hombre fuerte, pero por dentro eres una persona sentimental. Lo has externado en varias ocasiones y en muchísimas charlas, aunque te digo, nos conocemos un poco, sé que eres una persona muy fuerte. Pero a la vez también se dobla, cualquier persona se dobla, ¿no? Y ese momento de la carta, yo sigo insistiendo porque no me imagino ni me pongo a pensar cuántas cosas pasaron por tu momento cuando estabas redactando esa carta, que de verdad te lo digo sinceramente, muy emotiva. También, independientemente de hecho cuando se los comenté a mis compañeros de aquí de la capital, se las compartí. Y fue cuando empezamos a apoyarte de alguna manera, moralmente, pues, ¿qué más quisiéramos hacerlo, no? Pero, y te lo agradezco, ¿no? Por supuesto, claro. Y sí, claro. Nos quedamos todos en shock cuando se los platiqué, porque te veías una persona muy fuerte, muy saludable, pero pues así es esta terrible enfermedad. Pero nosotros nos preguntamos aquí en la redacción, en el estudio, o sea, ¿qué valor para hacer esa carta? O sea, tan llena de amor, de sinceridad. O sea, muchísima fuerza mental, Javier, para hacer eso, ¿no? Sí, porque además tienen que pasar demasiadas cosas muy rápido. Y tú sabes que como base de una familia, como padre de familia, tienen que suceder muy rápido. O sea, primero hay una negación, por supuesto, dices ¿y yo por qué? ¿Por qué va a pasar eso? Y si hay una pelea interna de no aceptarlo. Pero cuando ya es tan evidente, cuando ya hay imágenes y cuando ya el doctor te dice, cuando te manda el oncólogo, te manda con el especialista en imagen, no me hicieron biopsia, prefirieron hacerlo porque la imagen determinaba que había partes en todo este contexto de alrededor del riñón. Ajá. Que eran acuosas. Entonces picarlo era la posibilidad de provocar ahí un problema adicional. Entonces sí, dijeron, vamos a quitarlo, vamos a sacarlo, vamos a hacer mucha imagen para que tengamos una idea muy precisa de lo que se trata y posteriormente ya le vamos a hacer el análisis de laboratorio para saber exactamente qué tipo de tumor es. Pero a mí me lo dijeron de inicio, cuando el especialista en imagen lo vio, sí dijo, esto es un tumor de tejido blando y son de los más agresivos. Y sí fue un liposarcoma de tejido blando, el que yo tuve, y me tengo que estar cuidando de eso porque después el resultado fue que ya no hay, pero puede regresar. O sea, es traicionero el cáncer y lo sabemos. Y no puedo ir, por cierto, a consultas en todo este periodo, justo porque no puedes meterte a un hospital. Yo me reviso en el Hospital Español, aquí en la capital de la República Mexicana, y allí también están atendiendo coronavirus. Mi doctor me dijo, aguántame, porque además yo mismo estoy tratando temas que tienen que ver con la pandemia. Entonces, con todo y el dolor de mi corazón, no he podido ir a ver al médico, no he podido hacerme el examen para volver a ratificar que las cosas caminaron bien. Lo haré a la brevedad posible, pero todo ese periodo en el que tú sabes que tienes un problema terminal, que debe ser, que puede ser, que es muy factible que sea mortal, tienes que reaccionar muy rápido, muy rápido, porque están mis hijas, y está mi esposa, y están pues mis amigos y mis cuates que me preguntan y que se acercan y que quieren estar y que quieren participar. Todos los cuates, y por fortuna la vida me ha dado muchos, estaban cerca, y bueno, había que decirles y un poco informar y tener esa frialdad. Pero sí, quien me dio esa posibilidad de hablar con certeza y con tranquilidad fueron mis hijas, seguramente mis hijas, a quienes les debía yo el respirar y la solidez, y decirles esto. Pues, se me echaron a llorar, por supuesto, cuando se enteraron. Sí, claro. Quise ocultarlo el mayor tiempo posible, pero ya las visitas al oncólogo y esto ya no se pudo. Entonces en algún momento tengo cáncer, ¿no? Y va a ser así, y así me van a operar, va a pasar esto, . Entonces, pero tienes que ser duro, tienes que ser
Que también a la vez, Javier, no sé si fue también una parte de tu fortaleza, ¿no? Que tus hijas se enteraran, porque sí fue complicado asimilarlo en su momento, porque la noticia es dura, ¿no? Es un golpe muy fuerte, pero yo creo que también a ti por dentro, o sea, dijiste, no, va por mis hijas, o sea, más allá de lo que esté dentro de lo médico, esto tiene que también de mi parte, y aquí estás. Y ahí sí tiene mucho que ver lo que les digo en la carta, porque a pesar de que sí era una especie de impulso hacia ellas y de siéntanse bien porque vamos a pelear, también fue para mí, o sea, sí, claro. Porque yo sabía que tenía que ser fuerte, pero en la noche con la almohada era, ¿qué va a pasar? Y yo pensaba más en lo otro, en cómo voy a resolver el tema de mi ausencia, de mi partida. Dos, si es penosa, si es dolorosa, si va a ser este tipo de enfermedades que son duras, que son muy difíciles de llevar, que causan esto que mi madre me dijo, es que la enfermedad te convierte en una caricatura de ti mismo, juega contigo de una forma despiadada. Mi madre murió después de 7 años de cáncer, le salió por aquí, por allá y por acullá, por todos lados, y sí, le hicieron quimios, le hicieron radios, le hicieron un montón de cosas, y ella me decía, me ha convertido en una piltrafa, la enfermedad no se vale, la vida no te puede hacer esto, y se lo hizo. Entonces yo pensaba, esto me puede pasar a mí, no hay razón por la cual no. Sí. Pensaba más en eso que en lo otro, ¿no? Sí, pero la carta sí me dio a mí la fortaleza y una cierta claridad de darme cuenta que no podía estar nada más secuestrado por los pensamientos del lado negativo, de la perspectiva negativa. Ajá. Sino que también tenía que pensar en que podía resolverse positivamente el tema. Sí, y que afortunadamente así fue, Javier, y ya para cambiarnos de tema y no andar en estos temas tan complicados, que lo bueno que ya te tenemos aquí y qué mejor para seguir disfrutando de tu trabajo y sobre todo en lo personal de tu amistad, que de verdad la aprecio bastante y lo sabes. Y ya ahorita, ¿qué estás haciendo, Javier? Platícanos un poquito, porque antes de qué estás haciendo, fíjate que quisiera saber, ¿cuánto tiempo trabajaste, de qué año más o menos en Televisa? ¿Cuántos años? ¿26 me dijiste por ahí, 25? Hice 26 años, 25, 26, porque yo llegué a Televisa. ¿Cómo llegaste a Televisa? A ver, para empezar, ¿cómo llegaste? Llegué porque cuando yo trabajé en la organización Radio Centro, estábamos todavía en artículo 123, no había pasado la empresa a donde se encuentra ahora, que es en la salida a Toluca por Constituyentes. Y eso fue un edificio muy, muy antiguo, y además donde vivió, yo creo, los grandes momentos, la organización que fue la creadora de estaciones que escuchaba a todo el mundo. Hubo momentos en que 3 de cada 4 radioescuchas tenían alguna estación del grupo Radio Centro. Entonces había una grandeza que venía también ya peleándose con otros grupos que crecían y que hacían bien las cosas. Y yo hice desde la estructura de la organización de noticias de información general. Pues yo entré para información general ahí, yo no entré a deportes. Fue un cambio circunstancial enteramente. Yo no quería hacer deporte, yo quería hacer información política, económica, religiosa, quería estar en la información general, y se dio algo que si quieres ahorita te cuento, pero cuando yo salí de ahí tenía la conducción de un par de programas. Ajá. Terminó el fonógrafo del recuerdo para darle paso a Expresión 790. Expresión 790 también duró muy poquito tiempo, y cuando terminó Expresión 790 yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No voy a regresar a la redacción porque y irme de aquí a otro grupo radiofónico, pues, cuando estás en uno que es el top, ya no te vas a ir a otro más pequeño, aunque te vayas de jefe de información o lo que sea, vámonos a otro lado. Y a mí me llamó la atención, y justo en ese momento una de las subsidiarias de Televisa, que era Cablevisión, terminó su contrato por alguna causa que no viene, te la puedo contar sin problemas, sí. Pero ESPN dejó la cadena. Entonces ellos dijeron, bueno, ¿qué le damos a la gente? Si se va a ESPN, que era la más importante. En ese momento no existía Fox, no existía nada de deportes, era ESPN o ESPN. Ajá. Entonces contrataron una cadena que se llamaba Prime Network, y dijeron, bueno, pues es bien desconocida, entonces hay que hacer programación en español con gente de aquí.
noticieros y que los eventos de esta cadena los narren en español. Ajá. Y un amigo mío me dijo, oye, pues están buscando gente, y justo llegué llegué el primero de todos, el primero de la fila fui yo, y se dieron las circunstancias. Yo llegué un viernes, tuve una segunda junta el domingo y fuimos al aire el lunes, Ya, rápido. 18 de febrero del 91. En 3 días yo estaba ya trabajando y ese día fui al aire. Yo nunca había ido al aire, todo sucedió también rápido. Ajá. Entonces mi llegada también fue fortuita, fue medio circunstancial, porque yo no buscaba llegar a Televisa. Yo salí de ahí y dije, bueno, ahora voy a otra cosa, sí, a lo mejor televisión, pero no sé a dónde. Estaba justo en ese trámite, porque acababa de salir. Pues tú lo que querías era seguir manteniéndote independientemente de si era, o sea, lo tuyo era, lo que tú buscabas era la información general, no tanto los deportes. Yo tenía un año ya dedicado a la información deportiva, te lo cuento. En aquel entonces, en la organización Radio Centro, había un solo reportero de deportes. Igual en todos los grupos grandes, en Radio Mil, en el IMER, que era el Negro Argudín, en Fórmula había un solo reportero, y todos nos conocíamos porque éramos los de radio de la fuente de deportes. Éramos 4 o 5 reporteros, no había más. En ese entonces, estoy hablando desde el inicio de los 90, o incluso a finales de los 80, que fue cuando yo llegué ahí a Radio Centro, y pues las capacidades económicas, a pesar de que eran altas, el desarrollo para la información deportiva en el departamento de noticias era muy pequeñito. O sea, era un reportero nada más, y pensaban que no necesitaban más. Hoy hay 10 o 15 o 20 por cada uno de los grupos grandes. Antes éramos uno nada más, uno y ya. Y entonces decidieron mover al reportero de deportes de Radio Centro, y yo era locutor de información general. Yo iba en las mañanas, yo iba a las 5 de la mañana, yo tenía el primer turno, tenía el noticiero largo de Radio Centro. Y después de ese noticiero venía otro más largo, el que yo tenía era de 15 minutos, pero era de información, no de conversación, se grababa de hecho. Y después venía un noticiero mayor, que tenía un conductor central, y al cual de repente yo le dije, oye, a mí me gustan los toros, yo voy todos los domingos, voy a la Plaza de Toros México, ¿por qué no me dejas hacer una crónica taurina? Se me antojó hacerla. Y yo tenía la idea de la información general, pero la crónica taurina porque yo quería, porque me gustaba mi trabajo y porque me gustaba hacerla. Ajá. Y me dijo, va, de acuerdo, está bien, perfecto. Yo tenía como 2 meses haciendo la crónica cuando sale el reportero de deportes, y se quedan estos cuates, ¿y a quién ponemos? Javier, vente, oye, cúbrenos la información deportiva como reportero. Yo no era reportero, todavía estaba en el trayecto. Ajá. Y era redactor locutor. Oye, ¿por qué no te haces un tiempecito como el trabajo de reportero de deportes en lo que traemos otro? Y dije, reportero de deportes, a mí no me interesa hacer deportes. A mí déjenme donde estoy, yo estoy muy bien, me gusta donde estoy, y ahí voy a seguir. Sí, ahí vas a seguir, pero mira, no tenemos ahorita reportero de deportes. Hubo una urgencia, fue por urgencia que lo tuvieron que sacar. Y cúbrela. No, cúbrela. Vamos a hacer una cosa. Si en una semana no aparece un reportero de deportes, si no lo tenemos, se empieza a cubrir la información deportiva por cables, y eso nos va a exigir a nosotros tener un reportero. Pero ya echamos la mano. Sí. Bueno, está bien, órale. Eso fue en 1989 o 90. En el 90, fue en el 90. Cúbrenos una semana los deportes, fue en 1990. Esa semana de 1990 es la hora que no termina. Sí, todavía sí. Son de esas circunstancias que te cambian la vida, y ni siquiera tú no tuviste nada que ver, no era tu intención, no era tu deseo, pero me gustó la información deportiva, y no apareció el reportero, y bueno, me quedé otro rato, un poquito a disgusto, pero luego me quedé. Y ahí se quedó. Y ahí se quedó. Y ahí sigo. Sí, entonces cuando salí ya sí busqué algo que tuviera que ver con deportes. Sí era un poco el propósito, aunque yo no estaba cerrado a la posibilidad de que fuera algo de nueva cuenta con información general. De hecho, yo hacía un programa, era el conductor de un programa deportivo en esta estación, pero también hacía un programa dos de hecho,
un programa que tenía que ver con el movimiento ecologista mexicano, que en aquel entonces era muy importante, de ambientalista fundamentalmente, y tenía mucha gente. Yo tenía era una hora una vez a la semana, y yo era el conductor central de ese programa. Ajá. Y también era el conductor de un programa que se llamaba, qué chistoso es, ¿qué hacer el fin de semana? Y era los viernes con una escritora, no puede ser que se me vaya a olvidar su nombre, se llamaba Harmony, Olga Harmony, creo. Una señora deliciosa, hermosa, muy inteligente, una mujer brillante, extraordinaria, conocedora de la Ciudad de México, y ella hacía relatos acerca de los museos, de las calles, y yo era el conductor. Ella y yo platicábamos. Entonces yo no era solamente reportero de deportes, también hacía otras cosas, las seguía haciendo incluso hasta que salí de la organización, pero sí, ya me quedé en los deportes cuando salí. Sí, y ya te quedaste ahí en los deportes y seguiste. Entonces, cuando estás en Televisa, ¿cómo fue que fuiste ya armando tu carrera, que se fue encaminando, por ejemplo, a los colores? Platícanos cómo se dio, porque de verdad eran exquisitos, eran deliciosos disfrutarlos. ¿Cómo se dio ya en Televisa? ¿Cómo fue que llegaste a los colores? Bueno, yo sigo sosteniendo lo mismo. Yo creo que además durante un periodo muy largo, cuando ya estuve en la última etapa en Televisa, sí me tocó ser un coordinador para apoyar y ayudarle a los reporteros jóvenes. Y esa era una de mis tareas. Y siempre les dije lo mismo: ustedes son periodistas, ustedes no son conductores de televisión. Ustedes que llegan aquí, lo que tienen que hacer y asumir como una responsabilidad es ser periodistas. Después de eso vienen otras cosas, pero su tronco común es ser periodistas, y tienen que pensar como periodistas, tienen que escribir como periodistas, y tienen que pensar en función de ustedes como tal cosa. Pero eso los va a llevar a construirse, a seguirse construyendo a lo largo del tiempo. O sea, olvídense de pensar que yo quiero ser conductor del programa, y eso y nada más, porque si no van a ser algo demasiado superficial. X, Y, Z. Siempre pensé que la carrera de periodista tenía que desarrollar todos los géneros. Fui muy estudioso, no fui un buen alumno, incluso mi promedio no es bueno, pero siempre fui muy estudioso. Siempre fui muy lector, leía, rebelde, y le decía cosas a los maestros, y llegué a mentarle la madre a algún maestro, y me llegaron a correr del salón, y me llegaron a decir que fuera a la dirección, y que era muy probable que me corrieran de la escuela, y ya peleándome, y el director era una persona a la que yo le tenía afecto, y como que era se terminó siendo un amor-odio en la escuela. Pero yo fui un mal alumno, pero fui un muy buen estudiante. Yo quería siempre, tengo aquí de este lado mi biblioteca, tengo mis libros, sí. Y siempre vi la necesidad de nutrirme, y el que quiere escribir tiene que leer, el que escribe y no lee es como el tío Lolo. Entonces, yo llegué con la idea de hacer periodismo, y eso fue lo que hice, y eso fue lo que me sacó adelante. Porque además, cuando tú estás en una empresa como Televisa Deportes, en esos años, te empiezas a desarrollar como reportero, pones trabajo al aire, y te dicen: bueno, mira, te quedó tan bueno lo que pusiste que te vamos a permitir que vayas al Estadio Azteca a hacer la cancha. En ese momento te premiaban con otros eventos, y así era, Sí. Entonces, de repente, te salió muy bien esto, vas a narrar ahora boxeo. ¿Te gusta boxeo? Sí, me gusta boxeo, vete a narrar box. Entonces yo empecé también así, empecé porque fue un premio, y la realidad es que sí fue un gran premio lo que me dieron, de abrir el cauce de la narración. No fui un buen narrador de fútbol. Creo que soy un narrador que le gusta, siempre me gustó el boxeo, de una manera extraña, porque en mi casa no había afición del boxeo. De chavito yo ponía las funciones sabatinas de box y las veía. Pero entonces yo llegué también un poco convertido en un reportero a Televisa Deportes. Contrataron un reportero, y un reportero fue lo que tuvieron, y un reportero fue lo que yo siempre manifesté, y creo que es lo que me dio más con la gente, a pesar de que hubo un periodo
de 4 años y tanto, casi 5 años en que hice luchas, sí. Y mucha gente me dice, oye Javier, lo que tú dices, las cosas que decías, yo de chavito las escuchaba y te aseguro que yo crecí viendo tus luchas y las cosas que decías y las tonterías, y para mí era eso que decías de Randy Orton, extraordinario, sí, era excepcional, y esos son los satisfactores, ese y el de muchos chavos que después me he encontrado a lo largo del tiempo que están en canchas en el fútbol en México, en diferentes estadios. Ya te platicaré también qué es lo que hago y que me permitió ir a muchos estadios, a muchas canchas, y muchos chavos se me acercaron a decir, yo estudié periodismo por ti. Y esas son de las cosas que no cambias por absolutamente nada. Lo que yo veía que tú escribías, dije, yo quiero hacer eso en mi vida, yo quiero hacer eso que hace este tipo. Y entonces es muy, muy satisfactorio, ¿no? Pero bueno, yo llegué como periodista, que llegué como reportero. Ajá. Y después me convertí en muchas cosas, pero yo llegué como reportero, llegué haciendo nota, llegué haciendo investigación, y con el tiempo hice crónica, y con el tiempo hice historia, me convertí en un storyteller, que no llegué a cosas desde el principio, construía más otro tipo de cosas, pero yo mismo fui cambiando y fui dándome cuenta de qué es lo que quería hacer, identificando, y me fui instruyendo de alguna manera, y me fui construyendo. Ya no era muy chavito, pero tú te tienes que construir toda la vida. Yo me tengo que seguir construyendo hoy. Fuiste evolucionando, porque si no, Javier, en ese momento cuando tú te evolucionas, si tú te jubilas a ti mismo, deteniendo tu crecimiento, creyendo que ya hasta aquí llegué, bueno, ya lo que voy a hacer de aquí en más es lo que ya sé, exacto, ya te estás jubilando, y eso es pegarte un tiro solito. Sí. Yo así llegué a Televisa. Porque fíjate, Javier, yo te seguía, por ejemplo, en las luchas, se me vino ahorita que lo mencionaste, y era una de las preguntas que te tengo también. Eso de las luchas que hiciste pareja con Jorge Pietrasanta, también excelente, Raw, ¿te acuerdas? Los lunes por la noche. Sí. Todo esto que tú me mencionaste, ya lo que leías, a mí fue lo que me llamaba la atención, porque hacías metáforas con las introducciones, por ejemplo, de Randy Orton, hacías jugabas mucho con las palabras, con lo que leías tú, entonces decías, no, o sea, de primero sí, mucha gente decía, ¿de qué está hablando Javier? Pero luego entendíamos el que eran metáforas, pues eran analogías que tú sacabas de las historias que ya habías leído. Sí, bueno, la presentación de Randy Orton es un verso, sí, que de repente por aquí lo tengo, es de Díaz Mirón, y es la oda a Víctor Hugo, al autor francés. O sea, él le hizo una oda, yo la leí en algún momento con algunos, tengo un montón de libros aquí, y cuando la estaba leyendo dije, esto le queda perfectamente a la lucha. Contemplada al coloso, ved cómo lucha y lucha y no desmaya, como pisa radiante y majestuoso el más alto crestón del Himalaya, como allí, puesto en Dios el pensamiento, revela un nuevo mundo en cada grito, atlas en que se apoya el firmamento, atalaya que explora el infinito. Y eso es, sí, Víctor Hugo. Pero yo dije, no es Víctor Hugo, es Randy Orton, sí, el asesino de leyendas. Sí. Entonces llegué y lo dije. Debo aceptar que no me la aprendí a la primera. Dije, esto está lindo, y pum, lo apunté, me lo llevé el día siguiente. Randy Orton para mí sí era efectivamente el mejor luchador, era el que me llenaba más. Claro, era de Undertaker, y había algunos otros que estaban muy hechos, ¿no? Estaban muy terminados sus personajes, muy bien hechos, muy trabajados. Pero para mí Randy Orton era el mejor, porque no era un personaje, él se construyó a sí mismo, y de repente fue un tipo que escuchaba voces, como es el tema musical, y el que se enloquece de repente, el que pega patadas al cráneo, y es un luchador que de manera natural se convirtió en un rudo, en un heel. Sí, adelante, Javier. Y bueno, para mí eso fue. Y te hablaba de Undertaker. Bueno, Undertaker también hay que es una introducción de Rey Lear de Shakespeare. Es la nocturna hora en que bostezan los sepulcros y en que el mismo infierno envía a este mundo su aliento corrompido. Eso sí, yo me lo sabía de antes. O sea, era algo que me fascinaba, y yo lo traía en mente reducido, o sea, es más largo, pero esa era la parte que yo me acordaba completa. Y entonces sale Undertaker y yo tiro a Shakespeare por delante, y entonces pues mucha gente a lo mejor no conoce a Shakespeare, pero
es esa figura, como tú dices, se convierte en algo que a la gente le llena, le construye algo mentalmente, y entonces tú le ayudas y le das a la gente también, a los chavos, a muchos chavos, le das una idea para seguir la fantasía que sí son las luchas, y las refuerzas, las empujas de una manera, ¿no? Sí, que muchos, gracias a estas introducciones que hacías, estas presentaciones, muchos empezaron a gustarle cómo lo hacías con tu toque, con tu voz, que es precisamente lo que mencionabas, que era evolucionar. Te llevaste la literatura al pancracio, como comúnmente lo conocemos. Sí, pero también había payasadas, o sea, había un luchador, William Regal. William Regal, el que le va a las gloriosas Chivas, porque era Chivas Regal, porque era un whisky, se llama Chivas Regal, entonces ya tiraba, pero eran cosas que ahí iban saliendo, el mismo Pietra, era una cuestión que nos dejaba hacer y que nos dejaba decir. Pietra y yo, fíjate cómo fue también esa historia, veníamos de unos Juegos Olímpicos de María Rosario Espinosa había sido medallista de oro, y el hermano, porque además habíamos ido con Iridia Salazar. Oscar Salazar también había sido medallista. Entonces, cuando regresamos y las transmisiones pues habían sido muy importantes por una medalla de oro, ¿no? Y Pietra y yo narramos el taekwondo en Juegos Olímpicos, y se les ocurrió, se acercó la WWE a Televisa y a Azteca, y a TV Azteca pues, tuvimos los dos una parte de la empresa, nosotros tuvimos Raw, ellos tuvieron SmackDown, y de repente se acercó Javier Larcón y nos dijo, vengan, ¿qué pasó, Javier? Pues tenemos muy cerca a una marca de Estados Unidos de luchas, muy importante, la más importante, la WWE. Ellos nos van a dar una de sus marcas, que es Raw, y la vamos a tener gratis un año, porque ellos quieren entrar al mercado mexicano. Después de ese año vamos a negociar para ya después tener una X. Pero se sacaron ustedes la rifa del tigre. Ustedes van a narrar la lucha libre. Y entonces, ¿por qué vamos a narrar la lucha libre? Porque narraron el taekwondo. Javier, el taekwondo no tiene absolutamente nada que ver con la lucha libre. No tiene nada que ver, no se parecen en nada. De hecho, la lucha libre no se parece a nada. No, bueno, pues, porque de contacto, hombre, ya. Son luchas. No luchas, hombre, se pegan. No, Javier, la verdad es que son luchas, es un espectáculo con final predeterminado. No nos siente, mira, a mí no me interesa, a ti, Pietra, no, a mí tampoco me interesa. No, olvídate eso, olvídate, yo no somos nosotros. Piénsenlo, llévensela a su casa, piénsenlo. Pero sí, ya lo pensamos, o sea, ya está pensado aquí, rápido se piensa eso. No, llévensela. Hasta que, bueno, ok, está bien, vamos. Nos convencieron después de un tiempo y era un espectáculo que no queríamos hacer, pero que a la postre pues, nos resultó la recordación de mucha gente sobre alguna parte de la carrera de Pietra, que pues, Pietra tiene muchas, ¿no? O sea, narrador de selección nacional y de fútbol en México, muchas cosas que hizo Pietra, y también de la mía, como reportero, más como reportero que como cronista, como narrador, pues gran parte de la gente nos recuerda por eso. Entonces yo creo que sí fue algo muy positivo para nuestras carreras, algo que no queríamos de inicio, ¿no? Sí, pero y las cosas que dan las vueltas que da la vida, que descubrieron algo que no tenían planeado. No estaba planeado. Sí. No estaba planeado y que era evidentemente rechazado por nosotros, porque además cuando empezamos, así nos llevaron, hicimos un entrenamiento en Nueva York. Fuimos a la sede de la WWE, donde se hace la narración en español. Con Cabrera y Sabinovich. En ese entonces eran los dos que hacían la narración. Cabrera sigue ahí. Y Sabinovich ya dejó la WWE, pero ellos fueron como nuestros maestros. Tuvimos una semana de entrenamiento, y pues una semana no aprendes lo que tendrías que aprender en años. Entonces cuando regresamos empezamos con las luchas, y la gente se dio cuenta que no sabíamos, y mucha gente, porque es uno de los espectáculos, es un espectáculo que si
eres conocedor, que hay muchos chavos que son muy conocedores de las luchas, se dan cuenta que no sabes, te remientan la madre, te dicen que eres un no sé qué, que eres un no sé cuántos. Entonces nos cayeron encima en las redes. En aquel entonces eran nada más los rooms de Facebook. Ajá. Era todo lo que existía. Todavía el Twitter no tenía el alcance que tiene esto. Cuando nosotros empezamos a hacer este rollo y teníamos que leer, teníamos que abrir la página de Televisa Deportes, entrar al room de charlas, de conversación de las luchas, y ahí veíamos un comentario, otro comentario, todos los comentarios, en todos los comentarios, que éramos una bola de par de todos nos decían lo mismo. No había uno positivo. Y así fue durante varias semanas que estábamos haciendo las luchas, y la gente no se cansaba de decirnos que éramos un par de lo que me digas. O sea, de lo que me digas lo ponían, porque además nosotros estuvimos de acuerdo, lo que diga la gente, déjenlo. Nosotros tenemos que aceptarlo, porque que sí sabe de luchas, y nosotros no nos podemos esconder, no podemos engañar a nadie. Si la gente quiere manifestarse, pues no había de estas cositas, bueno, sí había, pero no era todavía esta tecnología. Tenías que entrar a la computadora para leer esas cosas. La gente tiene que tener la posibilidad de darse cuenta que lo que dice está ahí en la página de la empresa. Ok, y así siguió, y hasta que yo dije, bueno, señores, yo ya medio me adentré en el espectáculo, ahora voy a hacer yo un blog. ¿Cómo te vas a hacer un blog? Te van a mentar la madre, todo el mundo te va a decir. Sí, pero de eso se trata, vas a dar la cara, si estás saliendo al aire y la gente te está diciendo, ahí entraban, te lo juro, güey, le entraban miles de mensajes, porque la audiencia era muy alta. Sí. Entraban miles de mensajes y todos diciéndonos lo mismo. Sí, claro, empezó a crecer incluso en el auditorio, que no los conocía, porque ese espectáculo se veía por televisión restringida en México. Sí. La televisión abierta lo pone, todos los que ya lo veían allá, que eran los que tenían muchos años viéndolo, eran los que nos daban, pero los que se fueron sumando, porque era muy vistoso el espectáculo. Sí. También veían lo que nos decían, y la verdad es que no había uno no había bueno. Entonces hago el blog, y el primer comentario que tiene mi blog, el primero, es un cuate que me dice, y perdón por la palabra, pero me lo puso tal cual: Javier Sahagún, debes tener muchos huevos para ponerte a dar la cara frente a un coro de gente que te mienta la madre. Y yo le contesté, sí, y aquí estoy a sus órdenes. Pero dando la cara, al final de cuentas. Dando la cara. Y porque sí nos enteramos, y era duro, había presión, había tensión. Nos enteraron de repente que ya los directivos de la empresa estaban pensando en quitarnos a Pietra y a mí, por toda la cantidad de mensajes negativos que teníamos. Sí lo pensaron quitarnos. Ajá. Nosotros dijimos, ahora no nos quitan. No. Ahora nos aguantan, porque ya nos pusieron aquí y nos tenemos que defender. Ahora sí ya los aventaron al ruedo, ahora sí que se defiendan. Ahora nos defendemos y ahora nos dejan, porque vamos a entrarnos en el espectáculo y vamos a cada día historia de cada luchador, de la propia marca, o luchadores antiguos, y empezamos a machetear, hasta que de repente la gente dijo, bueno, ya no dicen tantas burradas. Entonces dejan aceptarnos. Y bueno, luego se atraviesa el tema del H1N1, esa cosa sí, de la gripe, ¿no? Algo así. Exacto, de la anterior pandemia que duró 2 semanas. Que es en su casa. Duró 2 semanas nada más. Y bueno, en aquel entonces entiendo que no era un virus, era otra cosa que era más fácil de atacar. Entonces por eso las calles vacías y todo, que sí era terrible, era de terror. Yo lo vi porque teníamos que ir a trabajar, pero veíamos las calles vacías, pero fueron 2 semanas, ahora ya vamos meses, ¿no? Sí, fueron 2 semanas de guardarse todo el mundo, y pues dio los números que dio la lucha WWE Raw, fueron similares a los Juegos de Selección Nacional. Hoy ya esos números están completamente fuera de todo alcance.
En una ocasión dimos 17 puntos de rating. Eso ya no se hace, ya es difícil ver programas con 2 dígitos de rating. En aquel entonces dimos 17 y era muchísimo, era mucho. Sí, porque aproximadamente en números... Era un espectáculo. En números, Javier, en televidentes eran con alrededor de 17, 18 millones, ¿no? No tanto, pero en términos de la televisión sí eran bastantes. Vaya, al nivel de un programa importante, de un programa muy importante, un partido de selección nacional, no de mundial, no de Copa del Mundo, pero sí de los moleritos de los Estados Unidos, ¿no? Pero sí daban eso. Sí, pero entonces, de los moleritos. Pero sí, literalmente fue un hitazo lo de Raw, y sobre todo yo seguía las dos, tanto de SmackDown como Raw, pero creo que me llamaba a mí mala, porque de hecho era los viernes SmackDown, si no me equivoco. Sí, era los viernes. Sí, y nosotros los lunes. Sí, y los lunes era Raw, que de verdad, bueno, te lo digo porque era, aparte que se prestaba para la hora de verlo, porque los viernes no, por diferentes actividades no lo veía, pero sí, pues estaba enterado porque nos gustaba y todo eso. Y aparte, yo de verdad no seguía la lucha, la lucha libre la seguía muy poco, aquí la AAA o la CMLL, si no me equivoco. El Consejo, sí, Consejo Mundial. Pero de ahí pues empezaron a meter Raw, que yo fue donde los empecé a ver a ustedes. Yo decía, y te lo digo así literal, decía, Javier Sagún y Pietrasanta, si son de fútbol, ¿qué están haciendo acá? Y se pegó uno, y sí, decía, bueno, pues no lo hacen mal y todo, pero nos fuimos acoplando y ustedes nos fueron ganando a nosotros como público, que eso es importante también. Sí, y sí fue parte, yo creo que de ese crecimiento que nosotros nos impusimos después de que sabíamos que nos iban a quitar. Sí. Estaba muy cerca, que ya se hablaba en las juntas de vicepresidencia de cambiamos a los narradores, ¿no? Cambiamos a los, dejemos a los que estaban ya en inglés y ya estaban cocinando esa posibilidad y nosotros dijimos no. Esa ahora nosotros les pedimos que no nos quiten. Sí. Se lo dijimos a Javier Alarcón. Pero ahí está, y fueron parte importantísima del éxito de la WWE en México, definitivamente. Sí, y por esas cosas que decíamos, mira, eran los lunes, porque además es Monday Night Raw, pero no iba en vivo. Y eso la gente se daba cuenta y nos reclamaban, bueno, pero es lunes, hombres, 2 horas después, y porque los niños van a la escuela el martes, muchos niños la ven, y entonces la cambiaron de canal, le cambiaron los horarios, o sea, también la empresa lo maltrató al espectáculo, lo maltrató bastante. En Azteca siempre fue los viernes a la misma hora, pero nosotros sí, se cambió, incluso en algún momento estuvo en Canal 4, estuvo en Canal 9, en Galavisión, sí. Y de repente estaba en Canal 5, sobre todo cuando decidieron ponerlo en vivo, un tiempecito muy cortito que se puso en vivo, pero hubo un tiempo que después que nos fuimos a los viernes. Y parte de las payasadas que a mí, bueno, esa sí fue una que me dijeron, oye, no, eso nada más eso no. Estábamos en viernes y le digo, oye, Pietra, hoy es lunes, ¿no? Pues tenemos ya las luchas, no, hoy es viernes, hoy es lunes, es Monday Night Raw, si es Monday, entonces hoy es lunes, no, es viernes, hombre, no, tiene que ser viernes, o sea, no puede ser, no, es que sí es un espectáculo de lunes, bueno. Digo, entonces, si hoy es viernes y nosotros estamos haciendo luchas, entonces esto es SmackDown y nosotros estamos en TV Azteca, ¿no? Y de repente el productor me dice, no, eso no se dice. Sí, pues ya me imagino. Es Canal 7, no estamos en Azteca. Todavía no pasaba lo que sí sucede ahora, que sí hay muchas conversaciones de televisora a televisora. En ese entonces no se decía. En Televisa no se decía TV Azteca, no se podía decir TV Azteca. Ni allá decían Televisa, ni allá. Estaba prohibido para todos. Eran 2 trincheras, no podías decir el nombre, no podías pronunciar el nombre del otro. Ya salgo yo con mi, si hoy es viernes, son lucha, entonces estamos en TV Azteca, ¿no? Ya me imagino. Bueno. No, y sobre todo me imagino a Javier también, a Javier Alarcón, cómo estaba. Cuando lo escuchó, no sé si la estaba escuchando en ese momento, pero sí le dijeron y finalmente hubo bueno, pues esa es la lógica de ese espectáculo, ¿no? O sea, ya déjenlos en paz, pídanles que no vuelvan nada más
a tocar ese tema, a decir eso, no tiene caso, o sea, ¿para qué? No. Bueno, pues si vamos en viernes, y los viernes es SmackDown, entonces estamos en las de, bueno, así. Pero esas cosas son las que también fueron relajándonos a nosotros, haciéndonos, convirtiéndonos en parte de, pues de eso, ¿no? De que la gente te escuchaba y decía, estos cuates no tienen tampoco un guión, van diciendo lo que ven y lo que quieren, y están teniendo, está bueno, y por eso creo que también ganamos mucha gente. Que era, sí, exactamente, que era precisamente como fue, era improvisado, y eso le dio ese saborcito, ¿no? También que le ponían tanto Pietra como tú. Sí, y bueno, nosotros recibíamos el guión, nos lo mandaba la WWE, para cada función tiene un guión, sí. Un guión. Es un pecado lo que estoy cometiendo, es un pecado. Cabrón, te escucha. Es un pecado capital lo que estoy diciendo. Pero bueno, hay un guión que dice todo. Entonces, hubo un momento que dijimos, ya no queremos ver el guión. Nosotros vamos a decir lo que estamos viendo. ¿Para qué queremos ver el guión? No nos lo manden, ya. Sí se lo mandaban al productor, porque siempre se lo mandaban al productor. Ajá. Y nosotros dijimos, nosotros ya no lo queremos ver. No nos enseñes el guión. Nos vamos a hablar. Perderían esa viveza, ¿no, Javier? Sí, porque te la despierta y te obliga el espectáculo, ¿no? Te obliga, sí. Necesariamente. Bueno, vamos a platicar, platícame un poquito ahora la afición por las Chivas, que somos chivermanos. Chivermanos, 100%. Javier, ¿cómo llegó tu amor por las Chivas? Que sé que también que por ahí nos platicas un poquito más adelante de la que hiciste un prólogo, si no me equivoco, para un libro. Uh-huh. Para mi amigo Joel, aquí debe andar Joel González. Sí. De hecho, por aquí lo tengo el libro. Bueno, te digo que tengo un montón de cosas. Y él me lo pidió porque, pues, igual, un gran aficionado Chiva, pero además un investigador de la historia de las Chivas. Entiendo que hoy mismo está trabajando en las Chivas, justamente con los jóvenes. Una de las cosas que cuando él me contó que lo contrataron para hacer ese trabajo, dije, ¡buah! Venga, algo bueno, algo muy bueno se está haciendo ahí. Les dan clases a los chavitos de las inferiores, de historia de Chivas. Dije, esto solamente puede traer algo positivo. Sí. Y qué bueno además que hayan llevado a alguien como Joel, que es un gran estudiante investigador, es un investigador realmente de la historia de las Chivas. Y en mi caso las Chivas fueron porque mi papá liga a las Chivas, y porque mi familia es de Jalisco, y porque tengo mucha familia ahí en Jalisco, y porque es de sangre. Esas cosas son de sangre. Yo soy ya de Feño y siempre, no siempre, nací en la Ciudad de México, pero después hicimos un periplo porque mi papá después fue petrolero y vivía en Tabasco, en Veracruz, en el sur de Veracruz, en distritos petroleros, viví en Tamaulipas, viví en Baja California Norte, de chavito, o sea, viví en muchos lugares, pero después ya llegamos aquí y aquí me quedé. Pero yo en realidad soy tapatío de sangre, entonces las Chivas para mí son un equipo natural. Mi primera camiseta de las Chivas la recuerdo, pero cometió un error. Mi papá después me regaló también muy chavito. No sé cómo la consiguió, pero alguien le regaló una camiseta del Atlas. Y me la regaló a mí. ¿Del Atlas? Y yo no tenía... es nuestro rival el Atlas, ¿no? Uh-huh. Pero cuando yo tuve la camiseta del Atlas, me gustó la camiseta. Y yo me la ponía, de chavito. Entonces, pues me gustó el Atlas. Y yo soy un extraño aficionado de Chivas y de Atlas. De Chivas. De Atlas tengo simpatía. Como tengo también mucha simpatía por Pumas, por ejemplo. Pero soy aficionado de Chivas. Por ejemplo, hay muchos pues también que fuimos muy empáticos con el Atlas de la Volpe, que a todo el mundo nos gustó, ¿no? Creo que también es válido tener empatía con algún equipo. Algunos dicen, yo soy, por ejemplo, Chiva de corazón, traemos los colores tatuados, pero también puede decir, no, me agradó, no sé, el Atlas de la Volpe, también el Toluca de los 90s, de finales de los 90s. Sí, por supuesto, pero bueno, cuando juegan las Chivas contra el Atlas se acabó la simpatía, aplastémoslos, eso sí. No, jugamos contra el Atlas y yo sí estoy, que le metan 4, 5, 6, y si pueden 7 o 10, perfecto. La simpatía es por esa camiseta y por esa imagen infantil, ¿no? Uh-huh. Incluso la de Pumas, yo
yo traté de jugar fútbol cuando llegué hace muchos años aquí a la Ciudad de México de regreso, después de que había hecho todo ese periplo. Me quise probar en un equipo y me fui a probar con Pumas, y el día que fui a probarme estaba saliendo de entrenamiento el equipo titular de Pumas, y ahí vi a Caviño, Algonini, Ayala, Cuellar. O sea, hace cuenta de cuando fui al campamento. Ya hace rato. Hace rato, el Pareja López, y ahorita a esa generación. Que es el más equipazo ese Pumas, ¿eh? Sí. Además, yo llevaba en la mano un periódico que lo había comprado para leer. Vivía yo en la zona norte de la Ciudad de México, y Ciudad Universitaria está hasta el otro lado, hay que cruzarla completa y en transporte público. Entonces, una odisea. Llegando allá, yo saqué mi plumita y abrí mi periódico y fui con Caviño y le pedí que me diera el autógrafo, y vi a Caviño, que así daba todos los autógrafos. Caviño era tan cuidadoso como si fuera un relojero, daba el autógrafo y se tardaba en escribir el autógrafo. Era un tipo dedicado con la gente, vas y le pedías, y fui yo, y después el que seguía lo mismo. Hacía cada letra de su autógrafo de una manera espectacular. Se lo pedía a Vázquez Ayala, que era gritón, le hablaba a sus compañeros, ya vámonos, no sé qué, un autógrafo, y igual me lo dio. Ese episodio con Pumas, ese solo episodio con Pumas, ver a Spencer Coelho, me hizo simpatía el equipo de los Pumas. Nunca de los nunca pensando en alterar mi preferencia de un equipo. O sea, Chivas son mi vida, eso no se cambia. Es cierto que esa preferencia no se cambia, pero sí tuve simpatía por particularmente esos dos equipos. Y como tú dices, Willy, seguramente también a ti te habrá pasado ahí a lo largo del tiempo, ves fútbol, y como te gusta ver fútbol, hombre, este equipo juega bien, sí. y te gusta y lo disfrutas. Sí. Así es. Que yo cuando empecé a ver fútbol por televisión, por ejemplo, digamos, fue de más o menos cuando uno ya empieza a tener cierta atención o ya ve un poquito mejor el fútbol. A mí me gustaba mucho el Toluca de Ojitos Mesa, por ejemplo, a finales de los 90 era espectacular. No, hay equipos históricos, ¿no? En el fútbol mexicano ha habido equipos históricos. Hubo un equipo histórico del América, de ese no hablo yo, porque es un equipo que me cae mal, que me cae gordo. Yo estaba en un programa en TDN, en aquel entonces, sigue TDN, de la zona Chiva, y en alguna ocasión, igual lo mismo, me dijeron, no llegues tan lejos, está bien, pero no llegues tan lejos. Le pedí, venía de traje, venía de algún lugar X y Z, no es que yo llegara de traje a ese programa, no era así, era un poco más relajado, pero llegué de traje y traía una corbata azul y amarillo, y alguien me dijo, ya al aire, oye, traes una corbata de la América, tu corbata de la América es azul y amarillo. Bueno, puede ser, se puede considerar. A ver, voy a agarrar la corbata, y yo esta corbata en este momento la escupo y la tiro al suelo. ¿A poco hiciste eso al aire? No es necesario llegar tan lejos. Estás al aire y estás en una cadena de Televisa. No es necesario llegar tan lejos. Bueno, yo en la zona Chiva, hombre, no pasa nada. No pasa nada. Les hubieras dicho, Javier, es parte del show, Bueno, hice eso y la tiré y y dije, apestosa me puse en ese plan y me pudre esos colores, y llévensela, está escupida ya, todos hagan lo mismo, y me quedé con el personaje en ese momento. Ya el tema de, oye, te la llevaste muy lejos, ya fue después, ¿no? Cuando ya salimos del aire. Ya cuando llegó con el jefe. No, pero a mí no me pasó eso, fíjate, y a la fecha me siguen diciendo, es que te trabajaste en Televisa, le tienes que ir a tal equipo, tal. No, si supieran lo que yo hice ahí, lo que dije al aire y las cosas que puse al aire, y a lo mejor mucha gente se queda con la impresión de que yo como cronista, como colorista, hice colores de la América, hice los colores de los campeonatos de la América, y cuando eres profesional, cuando es tu trabajo, lo tienes que hacer a tope, lo tienes que hacer de la mejor manera posible, lo tienes que hacer fundamentalmente para satisfacer a
la gente que lo está viendo. Exacto. Esa es una de las cosas que también es parte de lo que fue un discurso continuo mío a los chavos. No piensen, cuando ustedes hagan una nota, cuando hagan un comentario, cuando digan algo, lo que sea, no piensen nunca en su jefe. Nunca se piensa en el jefe, nunca se piensa en el dueño de la empresa, porque si lo hacen, se van a convertir en una caricatura, se van a convertir en algo que no quieren convertirse. Piensen siempre en la gente, porque a la gente es a la que se deben. Y por punto número 2, si ustedes le gustan a la gente y ustedes suben el rating de la televisión, ustedes van a estar bien vistos por el dueño. Así digan, escupo la corbata que tiene los colores de la América porque estoy en la zona chiva. Eso sí es una cosa que tienes que ganarte el respeto a partir justamente de respetar, tú a tu vez respetar al público. Sí. A quien tú tienes que respetar es al público, no a tu jefe, no. Y muchas veces te peleas, y a mí me tocó pelearme, y puedes entender muchas cosas, pero tú estás para pelear tu posición. A mí me tocó estar en el Luis Pirata de la Fuente el día que el Cuau asomó la mano para pegarle un puñetazo a David Faitelson. Sí. Y después de se dio eso, yo le dije a mi camarógrafo, ¿habrás visto algo? Y entonces agarró la cámara, veías en el Finder, veías ahí, podías correr la imagen, y dije, parece que sí la traigo. Dije, bueno, pues la vamos a poner. Entonces llegué a la empresa y les dije, yo sí traigo la imagen, se ve, no está de foco de frente, pero sí se ve a un costadito aquí, se ve el puñetazo, se ve la mano golpeando a Faitelson. Y lo que hizo Cuauhtémoc es un acto de cobardía y es una canallada, y así lo voy a poner en el color. Se lo dije a Javier Alarcón y él me dijo, déjame preguntar, yo creo que no. Y le dije, mira Javier, si no se puede, si yo no voy a decir eso, el color no va, porque ya todo el mundo lo va a manejar, y el papel no lo voy a hacer yo. Entonces, si no se puede, nada más di que no, a ese estadio no fuimos a hacer color X, lo que quieras, pero no va. Después me dijo, sí, bueno, aceptaron que efectivamente fue algo, un error de Cuauhtémoc, sí. Y sí ponerlo. Y me dijo, sí, pero lo voy a dejar a tu criterio. Los calificativos que tú pongas van a ser los que tú creas convenientes. No te manches, no te pases de cabrón. Digo, no se trata de eso, pues tampoco, o sea, se trata de ponderar las cosas a su nivel, nada más. Okay. Y es que aquí, ahí en esa imagen, Javier, sí, yo creo que sí era justo momento para decirlo tal cual lo dijiste, ¿no? O sea, eran las palabras precisas, porque sí fue una cobardía por parte de Cuauhtémoc, ¿no? Eso es un golpe por la espalda, es un golpe de un lado ciego, es ser cobarde. Si vas a tener un enfrentamiento, pues ponte justo, como dice el término, de frente. Sí. Hazlo con la hombría que requiere la confrontación al nivel físico. Pero no sacar la mano es un acto cobarde. Y eso lo dije de Cuauhtémoc, como lo pude haber dicho de otro jugador que lo hubiera hecho. O sea, no era por ser el América, era porque yo soy reportero y tengo que reflejar en mi trabajo lo que veo, y esa es una responsabilidad que tengo, sí conmigo, pero también con el público. A la gente no le puedes decir otra cosa que no sea lo que tú crees. Tienes que ser honesto, tienes que ser enteramente honesto, si no, no sirve el trabajo. Y ¿sabes qué? La gente se da cuenta. La gente se da cuenta. Estamos hoy en día en un momento en que la televisión está haciendo las cosas por payasada. Yo he visto comentaristas que dicen, yo no soy periodista, yo no soy periodista, yo soy showman. Hay gente que lo dice. Por ese descaro, como si eso te diera permiso de violar las normas que sí tiene tu profesión, porque finalmente sí respondes a una profesión. Que quieres ser showman, sal con un tamborcito y con una flauta, y entonces eres showman. Pero mientras tú tengas la responsabilidad del micrófono y hablarle a la gente, tienes sí otro tipo de compromiso con la verdad y con el decoro. O sea, alguien me dirá, ¿qué es decoro? El decoro es una respuesta real que debes tener con
lo que sucede en el medio y trasladárselo a la gente, porque hay muchos que exageran, hay mucha gente que dice cosas que no cree y que tú sabes que no lo creen y que lo dicen aún sabiendo que están mintiendo para sus adentros, pero están diciendo algo que creen que les va a dar rating. Eso no se vale. Y fíjate, Javier, precisamente esa pregunta se me venía a la mente, lo que acabas de mencionar. Ahora ya la gente no es, digamos, ya tiene más conocimiento, sabe. Cuando alguien ya tiene, digamos, una cierta línea editorial, de decir, ¿sabes qué? Puedes decir esto, no. La gente ya es inteligente, el público ya es inteligente, porque así se ha venido, se educó de alguna manera con personajes como tú, como Alberto Lati, como muchísimos periodistas que sí dicen las cosas tal cual. Y gracias a eso, a nosotros, los que lo seguimos, nos educaron de cierta manera para ver la realidad y no dejarnos llevar por una línea, porque ya es muy fácil identificarlo. Sí, es muy fácil, la gente se puede percatar si hay algo que estás haciendo y que no corresponde a tus principios, o por lo menos a lo que has estado manejando continuamente. Uh-huh. Cuando rompes con tu propia historia, con todo lo que has dicho y con todo lo que es la referencia de tus convicciones, pues la gente se da cuenta. O sea, tampoco está durmiendo la gente, y la gente tampoco espera que le digas una mentira. Otra cosa que sí es distinta y que yo soy un convencido de que también tiene que matizarse, es el hecho de la radicalización y de la polarización. Esto es algo que tiene mucho que ver con lo que sucedió desde hace muchos años, al tener dos empresas enfrentadas, Televisa y Azteca, que se sabía, ¿no?, que hubo un periodo en que por ganar una nota casi terminabas a las trompadas con el del otro lado, y ahora la polarización viene de otros lados, ¿no? Incluso te diría que de un ambiente político que está en esos términos, y la gente es excesivamente radical en muchas ocasiones, faltándole la razón para cosas muy puntuales, muy puntuales, y se van con todo, ¿no?, contra un comentarista, contra un periodista, y entonces también se terminan por tergiversar todos los valores, los del periodista que efectivamente está hablando desde su óptica, que no es la que le gusta al que está escuchando, y dice, ese está comprado, ese está no sé qué, ese es un tonto, ese es y palabras peores. Sí. Pero finalmente el que está hablando responde a convicciones personales, incluso de un parado de un equipo. Yo lo he visto cuando alguien dice, para mí me parece bien eso, no puede hacer otra cosa, el equipo tiene que ir adelante, lo que pasa es que te pagan ahí en ese equipo para decir que eso está bien. No es así. Y te terminan cuestionando porque alguien te está dando dinero. No, tampoco es así. Sí. Pero sí estamos en un momento de una convulsión y de una polarización que ha resultado lesiva para todos, porque se ha perdido mucha mesura. Mucha mesura. Se le dice al reportero o al periodista o al que comenta algo, es que tú no eres objetivo. No, claro que no soy objetivo, por eso voy a ser objetivo, estoy diciendo lo que me parece a mí, y eso es ser subjetivo enteramente. Y a partir de ahí, las cosas que han ocurrido en las benditas redes, que sí, benditas redes, pero por otra parte también han reflejado algo que se ha ido perdiendo. No sé si te pasó a ti, a lo mejor aquí hablemos de rangos de edades, Willy. Sí. Yo sí soñaba con las fotografías de las revistas de fútbol. Yo tuve algunas revistas, digo, obviamente de los pósters que venían en la mitad y que las arrancabas y los ponías en tu cuarto. Yo tuve algunos de Willy Gómez, de Pepe Martínez, de jugadores de las Chivas. Tuve muchos pegados en mi recámara. Pero además, por ponerte un ejemplo, pueden ser muchos. Yo tenía uno del Chato Pereira, que apareció en una revista X, pero la fotografía era una muy buena fotografía, muy antigua. Jugaba con el León, el Chato, o ya está con Toluca, no me acuerdo, pero el Chato estaba en situación de despeje de puerta, de meta, con la pelota al suelo. Y la foto se la hicieron justamente cuando estaba abriendo el compás completo del pie para después patear la pelota. Pues eso es una imagen que no estaba detenida. Hoy sí ves muchas cosas por la tecnología. Pues era tan buena la fotografía que la quise poner y se me convirtió en una especie de, yo tengo que poder hacer eso que está haciendo el Chato Pereira. Y en ese momento con el Chato Pereira, para mí era un jugador que estaba en otro nivel.
para mí el deporte sí era una oportunidad de soñar y de fantasear y de creer que puede ser mejor, había cosas que sí yo considero que eran valores. Hoy ya no existe eso. Hoy todo el mundo se mienta a la madre en las redes y se dice que es una cosa y que se dice que es otra, y ya no se respeta el unos a deporte. los otros, Javier. Se desacreditan todos, el que piensa de una forma dice tonterías del otro, y a la inversa. Se habla de los árbitros de una forma excesiva. Se perdió ¿en dónde perdimos el valor del deporte? ¿En dónde lo perdimos? ¿En dónde se perdió? Porque además dices, bueno, yo quiero ser, por ejemplo, un ejemplo, el que quieras. Te pongo uno, pero puede ser cualquiera. Yo quiero ser como Sambuesa. Y ves a Sambuesa, jode el árbitro todo el partido. Y dices, pues es que tampoco un chavo quiere ser como ese. Sí. Termina siendo un mal ejemplo deportivo. Sí. Ya no digas de que, me enteré de que en su vida privada se echan sus tragos, y ya no digas eso, que no tendría por qué ser. Sí. De cancha, no, ya el deportivismo Ya. también se ha ido abandonando. Creo que el protagonismo ha cambiado, ¿no? La esencia en sí, Sí. de la nota, de un reportero, digamos, cubrir un partido o una fotografía, ya por ese afán, no sé si sea por el protagonismo, Javier, de salir en la portada o tener el reconocimiento, o ahora tocabas el tema de los chavos que están estudiando periodismo. Yo ahorita ya te lo digo, no sé, quizás estoy mal en la percepción, pero tú que estás más cerca, rodeado de este ámbito, yo creo que ya buscan más la oportunidad de salir en televisión, el protagonismo mismo, ¿no? Como tal, y ya no tanto preocuparse por una buena crónica, una buena redacción, algo que realmente nutra a quien le va a llegar eso, ¿no? Y que nutra al que lo hace. Eso también es algo que se puede percibir, porque al primero que nutre, cuando vas al estadio a ver la elaboración de una crónica de cualquier tipo, es un color o incluso del juego. Ajá. Lo primero que tienes que hacer es prepararte para lo que vas a ver y prepararte para poder decirlo de una forma perfectamente clara. A veces la redacción, la construcción de una nota y la narrativa, ¿no? El desarrollo narrativo se hace sin el conocimiento técnico de cómo se tiene que hacer, y en muchas ocasiones hacen falta vocablos, y es muy cortito porque pues no está relacionado con más que 1000 palabras, 1000 términos, porque es la conversación habitual. Si tú te metes a leer, vas a tener un panorama mucho más amplio. Una baraja más amplia. Exacto, y hay que recordar que las palabras generan conceptos, generan ideas, y a partir de eso entonces empiezas a hacer evocaciones. Y ese contenido evocativo es el que hace que despiertes algo adicional en el que está escuchando. No solamente decirle, este equipo va en segundo o tercer lugar, que solamente ha recibido no sé cuántos goles y ha hecho tantos, la diferencia positiva es de no sé qué. Ajá, ¿y sí. qué? ¿Eso qué? Sí. Porque no tienes argumentos para compararlo con otro momento histórico de ese propio equipo, porque no te tomas la molestia de decir, bueno, ¿y cuántos goles había recibido en los últimos 4 torneos para que yo diga, este torneo el equipo ha incrementado su rendimiento de una forma espeluznante? No tienes elementos de bagaje, ya no digas solamente históricos, sino de recursos mentales, de metáforas. Sí, exactamente, que puede ser como, se limita uno, ¿no? Uno mismo se limita, por así decirlo. Sí, y terminas haciendo entonces lo que hacen los demás, y eso contribuye al empobrecimiento del reportero, del redactor, y luego nos quejamos de que, bueno, es que los técnicos siempre dicen las mismas tonterías. Pues es que siempre les preguntan las mismas tonterías. Sí. Es que de repente hay algún reportero que le pregunta otra cosa. Sí, pero entonces lo que quieres es romper con la dinámica que ya existe. Cuesta trabajo, y ni modo. Si eres un reportero que tiene esa convicción, lo vas a hacer 1 y 2 y 3 y 4 hasta que te contesten y hasta que se den cuenta que cuando tú levantas la mano para preguntar y te dan la palabra, le vas a hablar y le vas a preguntar algo de cancha y le vas a decir, oye, ¿por qué no pusiste a este en lugar del otro? Te quedaste atrás, las marcaciones eran hombre a hombre, X, lo que quieras.
pero si tú preguntas de fútbol, te van a tener que contestar. Es cierto que hay técnicos que no les gusta hablar de fútbol porque siempre van a pensar que su pensamiento, que su forma de plantear las cosas es superior a todos. Exacto. Y a todos los ven como tontos. Sí, sí. Entonces hay técnicos que no les gusta, pero hay que preguntarles, ni modo. Así tiene que seguir, o sea, ya tienes que hablar de la misma, hablar del fútbol, pues vaya, pero cuando vas a bueno, lo he notado con técnicos que van y les preguntan algo y totalmente de acuerdo con lo que dices, muchas de las veces contestan, pero como regañando al reportero, como diciendo, tú no sabes de fútbol. Ya lo vimos con Caixinha cuando estaba en Cruz Azul, ahora con técnico de Pumas, si no me equivoco, con Lilini, sí. Sí, que no preguntan nada de fútbol. Y ves, y sí, las preguntas sí van encaminadas al fútbol, pero yo creo que cansados o fastidiados de lo mismo, de no encontrar algo diferente, ya está, ellos mismos caen en la monotonía y dicen, bueno, no hay nada diferente, ¿no? Que eso también es problema de nosotros, que sí hay muy buenos reporteros que plantean muy bien sus preguntas, pero a veces los técnicos también no quieren poner de su parte. Pero el trabajo del reportero es plantear bien esta pregunta y encaminar al fútbol meramente. Sí y no. O sea, ¿a quién le vas a hablar? Tú como reportero también tienes que hacer preguntas para tu público. ¿De qué medio eres? ¿Y cómo está conformado tu auditorio? Si tu auditorio sí es de nicho, si te escuchan mayoritariamente personas que están metidas dentro del fútbol, o si tú estás en una televisora abierta donde te van a escuchar personas que son incidentales, no llegan de repente nada más a las transmisiones, pero sí son interesados en fútbol, le van a un equipo, hay muchos aficionados así, muchos aficionados, y que si tú les empiezas a decir, es que ¿por qué no jugaste así? Pero te van a decir, a mí eso me vale gorro, no me interesa. Yo lo que quiero saber es si el equipo está bien o está mal o está regular. El que está ahí tiene que tener los conocimientos básicos o incluso más avanzados para poder decírmelo, pero a mí no me interesa si se estuvieron haciendo bien las coberturas, eso no me interesa. Pero hay un público y hay un nicho donde el que va como reportero de ese medio sí tiene que hacer esas preguntas porque va dirigido a ese público. A un público más conocedor. Entonces, en una conferencia de prensa, exacto, en una conferencia de prensa, el director técnico y el jugador y quien sea tiene que estar preparado para alguien que le pregunte cosas de fútbol muy especializadas o cuestiones de, oye, ¿qué pasó con el equipo? ¿Qué pasó con los que se portaron mal? ¿Si ya van a regresar? ¿Cuándo pueden regresar? Porque además la disciplina en el equipo ya parece que ya se recuperó. ¿Cuándo regresa? Pues eso también lo tienes que contestar. Eso también es parte del equipo, eso es también parte de la vida cotidiana del equipo. Eso es parte de la vida del equipo. No es algo que escape a la responsabilidad del técnico, también es parte de su responsabilidad. Pero si quiere, ya no me van a preguntar de fútbol, de por cómo me paré, por qué metí a uno por fuera y después por qué hice esto, porque pues no me interesa, porque a mi público no le interesa. A lo mejor a mí sí, pero al público no. Y tienes que nutrir a ese público precisamente. Y otra cosa muy distinta es que el reportero que tendría que preguntarlo no esté preparado para preguntarlo. Eso también es una cosa que es importante. Es de dos bandos este asunto. Hay mucha impreparación, también es cierto, sí hay mucha impreparación de los reporteros. No debería ser. En muchos casos no debería ser, en otros es entendible, muy entendible. Yo conozco el medio muy por adentro. Y sé por qué es entendible, sé por dónde salen los reporteros, sé por dónde son baratos los reporteros, sé que hay muchas empresas que los traen y no les pagan lo que les tendrían que pagar, entonces no traen a un chavo que está actualizado, que estudió la carrera completa, que ya viajó, que continuamente compra revistas y compra libros. Ese tipo cuesta. El otro chavo que le gusta el fútbol y entonces quiere pertenecer al medio y lo llevan porque se va a cobrar menos. Ese es el que termina también en muchas ocasiones en una conferencia de prensa. Y ese chavito que está ahí, no es el que tiene, él no tiene la culpa, la tiene el que lo empleó, el que lo mandó ahí. Ese es el que tiene la culpa. Entonces, para mí, que quitar a todos esos que sí y no. Algo así, algo
estamos en paridad, digamos así, 50 y 50. Javier, pues fíjate que ya nos aventamos 1 hora 20 minutos, llevamos el programa, de verdad se me ha hecho... Yo te dije que me tienes que callar, yo te dije que me tienes que callar, yo me sigo. No, pero ha estado muy buena, de verdad, muy nutrida, muy entretenida sobre todo, y llena de anécdotas y chascarrillos que han pasado a lo largo de tu carrera, y creo que el público de aquí, de nosotros, de la Capital Deportiva, van a estar contentos al escucharte y sobre todo felices de tenerte aquí con nosotros. Y te lo digo a título personal y a nombre de todo el equipo, te agradecemos también que siempre has estado disponible cuando te hemos pedido algo, que nos apoyaste con los promos, ¿te acuerdas? Para cuando iniciamos este proyecto, y aquí seguimos, cosa que también te lo agradecemos enormemente. Entonces yo solo me queda agradecerte, Javier, y ya para cerrar, pues ¿cuándo vamos a ver más colores? Puede ser que pronto. Por lo pronto, sí te tengo que decir algo. Yo sigo haciendo colores. Sí, estás en la Liga Premier. Trabajo en la Liga Premier, y ahí justamente voy a los lunes Premier, que son los partidos que saca la Liga, los pone. Son solo partidos, no los partidos. Los lunes Premier, pero es un solo partido de toda la jornada. Es un solo partido los lunes, y a ese habitualmente yo voy y hago una crónica de color. Claro, la cobertura y es mucho menor, ¿no? Sí. No es el mismo tamaño, ¿no?, de las redes que tiene la Liga Premier a lo que en algún momento hice en televisión abierta. Pero la verdad es que el trabajo que se hace ahí es lindo, vale la pena verlo, verlo, y los invitamos desde ahora, porque yo seguiré trabajando ahí en la Liga Premier. Estoy muy a gusto, me llevo muy bien con la gente, con el contador Pepe Vázquez, el presidente de la Liga Premier, lo que antes fue la segunda división. Y bueno, no deja de ser fútbol base, no deja de ser semillero, incluso no solo de jugadores, sino también de técnicos. Ajá. De muchas cosas. Tú lo sabes, Willy, hay muchos equipos que han sido justamente de Jalisco. Sí. Por lo pronto el Tepatitlán, que lo tuvimos acá y que ya ascendió, y que está haciendo las cosas bien, que las cosas parece que van bastante bien. Es un equipo competitivo, es un equipo importante, y acá tenemos a los Tecos, y hemos tenido a varios equipos que, siendo jaliscienses, le dan mucho, ¿no? Yo tengo la impresión que le dan mucho Cafesa Jalisco, sí, porque va a estar para esta próxima temporada también. Eran 2 equipos en Serie A, uno, y en Serie B el otro. Ahora va a ser uno porque hubo una reducción en el tamaño de la liga. En fin, o sea, pues cuando quieras, te paso los links, y ahí también le invitas a tu gente, ¿no? Para que los vean los colores. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Nosotros aquí lo pasamos, que de hecho yo sí he visto varios colores que has hecho en la Liga Premier, y sigue siendo igual o incluso mejores, porque ahí es donde se surgen las mejores historias, Javier. Sí, ahí estoy. Creo que por ahí perdimos la comunicación. Se trabó un poco. Te digo eso porque veía tu trabajo, y te digo, para mí eso ha sido muy importante, muy reconfortante, y muy importante saber que tienes un compromiso, que en la medida que hagas mejor tu trabajo, puedes de alguna manera permitir que alguien también haga muy bien el suyo, y eso es importante. Sí, Javier, nada más me puedes repetir un poquito el término de la pregunta, porque se nos trabó un poquito aquí la toma. Te preguntaba, en la Liga Premier hay mejores historias, ¿no?, que contar. Sí, porque además sí sigue siendo semillero la Liga Premier, pues es lo que era la segunda división. Ha sido históricamente el semillero de la Liga. La Liga como tal nació en 1950, se acaban de celebrar los 70 años, y de ahí han salido una cantidad enorme de jugadores, de técnicos, y también de equipos y de firmas, de empresas que han sido muy notables a lo largo de la historia del fútbol mexicano. Yo lo que digo es que si alguien quiere ver el fútbol mexicano y ve nada más la primera división, es como el que llega al cine a ver el final de una película, y es un
precioso final y la música y los cohetes, se ve precioso, está enorme, lindo, pero no lo entendí porque no vi el principio. Eso es la segunda división, eso es la Liga Premier. Sí, definitivamente. Pues muchísimas gracias, Javier, y esperamos, ojalá se venga pronto en televisión abierta, que ya extrañamos ahí tu trabajo también. Esperemos, hay alguna posibilidad, pero bueno, esto es cosa de tiempo, ¿no? Para saber qué es lo que puede ocurrir. Ojalá y que nos podamos encontrar de nuevo por esos medios. Si no, como lo decías hace unos momentos, cuando tú quieras, aquí estamos, con mucho gusto. Sí, y se nos quedaron varios temas ahí también sobre la mesa, pero ya también para no quitarte mucho tiempo. Y Javier, pues muchísimas gracias, y sabes el aprecio que te tengo, y a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ti en lo particular, Willy, por el aprecio y por la amistad, que es evidentemente recíproco. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues muchísimas